Muy bien. Rubén Andriani, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser rápido. Supongo que todos conocen Intergraph. Nosotros tenemos 38 años en el mercado informático y como tal lo que me gustaría llevar a esta mesa es un punto de vista respecto a la viabilidad de cualquier proyecto de desarrollo de software, en este caso desarrollo de software GIS, en base a la experiencia pasada. Es decir, desarrollar un software GIS en el momento del desarrollo implica una determinada inversión. Pero luego lo más importante de un software GIS viene con el devenir del tiempo. Es decir, aquí en España mismo podemos analizar en los últimos 15 años han existido por lo menos 9 o 10 software GIS locales. Tengo los nombres aquí, pero no tengo tiempo de mencionarlos, luego lo podemos hablar con el café. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, ya no existen. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues esto ha sucedido porque el tiempo transcurre, los usuarios crecen y el crecimiento de los usuarios, es decir, no es lo mismo cuando uno hace un software y tiene 10 usuarios a tener 100, a tener 1000 o a tener 10.000. La casuística de los usuarios implica que se comienzan a detectar errores en el software. Y esto pasa con todos los softwares del mundo, GIS o no GIS. Luego también comienza a haber mucha casuística en datos. Es decir, salvo que uno haga un software GIS que solo sirve para hacer catastro, si uno hace un software GIS de propósito general que sirva para catastro, para urbanismo, para una empresa eléctrica, para transportes, etcétera, 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 surgen diferentes fuentes de datos. Entonces, al alimentar el GIS con diferentes fuentes de datos, múltiples fuentes de datos, cientos o decenas de fuentes de datos, surgen problemas. Entonces, ahí viene una cosa típica, que es la estructura de mantenimiento. Es decir, no solo tiene que haber un grupo que ha desarrollado un determinado código al comienzo, sino que con el correr de los años, ese código tiene que permanecer vivo. Además, tiene que permanecer vivo porque los sistemas operativos evolucionan. Es decir, el Windows evoluciona, el Unix evoluciona, el Linux, surgen nuevas versiones, el 6.1, el 9.1, el 8.1, el hotfix, el parche, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber un montón de gente atrás de eso. Sobre todo cuando no hay 10 usuarios, sino cuando hay cientos o miles. La otra evolución muy importante, en este caso en el tema del GIS, es que GIS está dejando de ser un software de nicho, como bien se ha dicho aquí en la mesa de presentación, para ser un elemento de tipo corporativo. Es decir, cada vez más estamos viendo que al GIS se le exige participar integradamente en sistemas corporativos, sistemas de gestión de transacciones, integrados con productos tipo CRM, RP, con SAP, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la tendencia. Y esa es la tendencia, además, llevada por los grandes players de la industria informática, no por nosotros los que estamos en el lado GIS, pero que va hacia ese lado. Esto le añade una complejidad adicional a producir software, porque ya no solo tengo que asegurarme que el algoritmo de Krieger funcione bien, sino que tengo que asegurarme que las interfaces, que el ambiente transaccional, que los web services, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada vez hace falta más gente. Luego, entonces, esto explica también por qué en el mercado global de proveedores GIS se da una consolidación. Es decir, si miramos una foto hace 15 años, pues cada vez hay un grupo más pequeño de empresas que lideramos, permítanme decir, el mercado GIS. Y por último, vamos al punto de negocio, que lo tocó muy bien mi colega Alfonso. Es decir, parece claro que si tenemos todos esos retos antes, tenemos que tener una estructura, tenemos que mantenerla en el tiempo, tenemos que brindar un determinado nivel de servicio, porque alguien que recibe el software quiere que ese software le esté funcionando, quiere que le funcione quizás las 24 horas de un día, quiere que el sábado, si le pasa algo, llame y alguien le responda. Pues alguien tiene que pagar por todo esto. Entonces entramos ineludiblemente en el tema económico. Y el tema es quién paga. Y entonces cuando pensamos en quién paga, hay un dato que se difunde en el mercado que es cuánto cuesta hacer un software y mantenerlo. Un software GIS. Pues hay un rumor por ahí que dice 100, 200 millones de dólares ha costado hacer una versión de software GIS. Quizás don Alfonso tenga algún dato más preciso. Pero por ahí debe andar. Y entonces, esto nos lleva a ver, bueno, pues evidentemente entonces el software no puede ser gratis, porque el dinero tiene que venir de algún lado. A menos que alguien lo ponga al comienzo y además
luego esté disponible a seguir poniéndolo todos los años para hacer el soporte de esa estructura de mantenimiento a través del tiempo, la evolución y todo esto. Entonces, en definitiva, libre no es gratis, sino que tiene un coste. Lo que estamos discutiendo aquí entonces es si el precio, o sea, si lo que estamos discutiendo es un tema de precio, lo que estamos discutiendo es si el precio es mucho, si el precio es poco, si el precio es el adecuado, si las cosas tienen que valer 1 euro o tienen que valer 100 euros o 1000 euros. Pero es un tema comercial, es un tema que puede discutirse con cualquier casa que desarrolle este tipo de cosas. Y el último punto, y ya termino, tiene que ver con el coste total de implementación. Es decir, no es lo mismo desarrollar una capa de software muy delgada, es decir, con una serie de funcionalidades básicas, luego entregarla al mercado y que haya empresas que desarrollen mediante servicios específicos las aplicaciones verticales, las implementaciones, etcétera, a desarrollar una capa de software gruesa. Es decir, hay una tendencia en el mercado internacional hacia ir a una palabreja americana que es COTS. Es decir, softwares que vienen con una multitud de funcionalidades dentro ya. Y lo único que se hace cuando se lo implementa es parametrizar. Esto implica que el coste de implementación final es muy bajo. Entonces alguien puede decir, pues el software es muy caro, pero el coste de implementación es muy bajo, entonces el coste total de implementación resulta ser bajo. De todas maneras, como último, lo que yo quiero decir es que la viabilidad o no del modelo de software libre, no me gusta mucho la palabra libre porque me da la sensación que yo estoy del lado esclavo, alguna cosa así, del lado oscuro de la fuerza o algo así, ¿no? Pero digamos que del open source, digamos del código abierto, por hablar con propiedad, la viabilidad de eso en el ambiente GIS la dirá el tiempo. Si no la diremos los que estamos en esta mesa, habrá que esperar 10 añitos. Y en 10 añitos, pues propongo a los de la mesa que nos juntemos aquí, tomemos un café y charlemos de qué es lo que pasó. Nada Muy bien. Gracias, Rubén.